Rafael Matesanz, muy buenos días. Buenos días. Y bienvenidos a Radio. Él es el director, el creador de del sistema, no es que plantes antes, pero es el que ha creado un sistema en la Organización Nacional de Trasplantes. Él es nefrólogo, entiéndase por los riñones, etcétera, y además es doctor en medicina y cirugía. Estábamos comentando, lo comentaba el doctor de la Morena, que el sistema de trasplantes español es modélico, se considera, si no el mejor de Europa o del mundo, de los mejores, se toma como modelo, pero yo decía que nos encontramos, imagino que los doctores, los especialistas se encuentran continuamente con esa especie de atavismo de se ha matado mi hijo, mi sobrino, mi marido, mi mujer, y la reticencia a donar órganos que pueden salvar vidas y en todo caso mejorar la vida de mucha gente, ¿no? Siempre queda ese tipo de reticencia. Afortunadamente cada vez menos. Si uno mira atrás lo que ocurría hace 20, 30 años, no tiene nada que ver. Yo creo que la sociedad española está imbuida dentro de esta máxima de generosidad. Sabe que puede salvar vidas donando órganos y sobre todo ha calado el hoy por ti, mañana por mí. Es decir, todo el mundo debe ser donante porque todos nosotros o nuestros familiares o nuestros vecinos, nuestros amigos lo podemos necesitar. Afortunadamente cada día la concienciación es mayor. Pero hay en parte son partes se deben a hechos ciertos. Pensamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en la China comunista. La donación de órganos se ha convertido, como las snuff movies, es decir, que esos con muertes reales, en algo que es más un mito que una realidad. Básicamente es un mito, leyenda urbana le llaman ahora, pero que ha hecho que mucha gente mire a veces la donación de órganos con más prevención. Digamos, en parte antes era por el atavismo, hay que enterrar al muerto entero para que no vuelva, etcétera. Pero ahora también es qué pasa con los órganos. Claro, por eso es un pilar fundamental de nuestro sistema, una transparencia total y que la gente pueda que siempre ese órgano va a ir a salvar la vida más necesitada sin ningún interferencia, pues ni de estatus social, ni político, ni de sexo, ni de raza, ni de nada. Es decir, eso es una base de un sistema. Para que la gente done, tiene que confiar en ese sistema. Y eso probablemente sea nuestro mayor caudal, nuestro mayor capital. Que la gente, bueno, llevamos 25 años desde la creación de la ONT, 26 ya. Y la verdad es que jamás ha habido el más mínimo renuncio. Entonces, en un momento de descrédito institucional como el que vivimos, el poder decir esto tiene un valor evidente. Si la gente ve que hay algo raro en todo eso, la gente no dona. Y un ejemplo muy claro es lo que ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, en un país como Alemania, en el que ha habido una serie de escándalos precisamente de atribución de órganos a personas que habían pagado un dinero. Y la donación de órganos en Alemania ha caído en picado y sigue cayendo y no se recupera de ninguna forma esa confianza de la población. Es que es esencial porque en esos momentos de una fragilidad psicológica extrema, como no esté muy afianzado, casi inconscientemente en la gente, la reticencia es no me lo tocan, ¿no? Depende mucho del entrevistador. Una de las cosas que nosotros hemos demostrado en España es que en ese momento tan crucial, pues efectivamente es muy importante la creencia previa de esa persona, la convicción, pero también es muy importante, es fundamental el cómo lo explique el profesional. Y nosotros lo que hemos creado precisamente son una red de profesionales espléndidamente entrenados, los coordinadores de trasplantes, pues que son capaces verdaderamente de transmitir esa necesidad, de aclarar todas las dudas. ¿Cuál es el punto más difícil, el obstáculo primero que tienen que superar estos entrevistadores? Pues en primer lugar, curiosamente, es la aceptación por parte de la familia de que realmente su familiar está muerto. Porque, claro, la donación de órganos, la mayoría de los casos, no todo, pero la mayoría, son personas que mueren en lo que se llama la situación de muerte cerebral. Después de un traumatismo, un accidente, una hemorragia cerebral, pues esa persona fallece porque se destruye el cerebro, el sistema nervioso central, que es donde radica la vida, pero esa persona está conectada a un respirador y artificialmente su corazón sigue latiendo. Claro, desde que el mundo es mundo, la gente considera que se muere uno cuando se le para el corazón. Sí. Entonces el ver a un familiar, al hijo, al padre, a la madre, que todavía le late ese corazón y que realmente el médico le asegura que ha fallecido y todo esto, es un momento complicado. Y eso hay que explicarlo bien. Milagro. Y eso hay que explicarlo bien porque efectivamente mucha gente dice, bueno, pues es que mientras hay vida hay esperanza.
que en ese momento pues puede ser lapidaria. Sí, pero cuando se creó esa frase no había respiradores artificiales. Efectivamente, ese es el asunto. Ese es el asunto, que la ciencia... Curiosamente hay donantes porque hay respiradores. Si no existiera la ventilación artificial no se habría desarrollado este tipo de donantes. No sobrevivirían órganos en buen estado. No, solamente se podrían hacer trasplantes de donante vivo y poco más. Pero realmente no sería posible, porque lo que hace posible los trasplantes es precisamente esa situación de muerte cerebral. Y eso es realmente uno de los obstáculos, una de las dificultades mayores que tiene el coordinador. Y que no hay en todas partes, ¿no? Se tienen que dar unas condiciones concretas para que esos órganos puedan pasar a otra persona, entre ellas la existencia de una UBI móvil o una UBI que esa persona muera allí. Tiene que haber una UBI, es decir, un donante de órganos es una persona que muere en una UBI. Entonces nosotros en España tenemos todos los hospitales donde hay UBIs, no UBIs posquirúrgicas, sino UBIs para tratar enfermos graves, tiene un coordinador. O sea, es una de nuestras... Eso lo tienen cubierto. Sí. Una de nuestras claves es que para la comunidad autónoma donde esté ubicado el hospital tiene que acreditar a ese hospital como donante, y para ello tiene que tener un coordinador de trasplantes. Entonces, una red que precisamente fue lo que se creó a principios de los años 90 y lo que realmente ha dado lugar a nuestro sistema de donación y trasplantes. ¿Qué tipo de formación reciben esas personas? ¿Son médicos? ¿Son psicólogos? Son intensivistas. El modelo español se basa en que esos coordinadores, en un 87% en estos momentos, son médicos intensivistas. ¿Por qué? Pues porque decimos que se tiene que producir una UBI y evidentemente el médico que está más cercano es el intensivista. Y en España lo que se ha dado es intensivistas, que no todo el mundo... Sí, tiene toda la razón. Intensivista es el enfermo que se encarga del cuidado de los pacientes que están en unidades de críticos, en unidades de vigilancia intensiva. Entonces son médicos que podemos decir que son internistas, pero que están acostumbrados a en una situación ya muy grave, ¿no? Su formación es tratar a los pacientes particularmente graves. Y claro, son los que están en las unidades de vigilancia intensiva y allí es donde se dan los donantes. Y precisamente por eso pues nuestros coordinadores son ellos. Se pueden dar también... Claro, que son los que están ya pie, digamos, de la persona que acaba de fallecer. Sí. Y nosotros tenemos también personal de enfermería, también que colabora con nosotros, que también recibe la misma formación, pero como digo, la pieza angular de todo el sistema son los médicos de cuidados. ¿Podría haber algún sistema en el que una persona, al margen de lo que diga la familia, de las circunstancias de su fallecimiento, dejara por escrito? Eso que en otros países es muy corriente, pero en España somos más supersticiosos. Pero el testamento vital en España no se hace porque dice, si hago testamento a ver si me muero. Y la verdad es que mucha gente pues no hace testamento, no digamos testamento vital, pero es verdad que en eso no... La única posibilidad legal efectivamente es el testamento vital. Nosotros decimos siempre... ¿Y eso cómo se hace? A ver, para uno manifestar que quiere ser donante... ¿Pero dónde lo hace? ¿Voy a un notario? ¿Voy a usted? Digo, yo quiero que me coja un intensivista y que den... Lo que pasa es que el testamento vital no está pensado para eso. En realidad el testamento vital está pensado para las medidas que uno quiere que se adopten o que no se adopten en el final de la vida. Claro. Y entonces cada comunidad tiene establecido un sistema, pero efectivamente uno puede ir a un notario y dejarlo establecido allí. ¿Y no se podría establecer algo parecido para la donación de órganos? Es que no es rentable. Es decir, al final es mucho mejor hacer hincapié en esta entrevista con la familia en ese momento, porque y eso nosotros tenemos estadísticas que lo muestran, ¿no? O sea, uno mientras vive no quiere pensar en estas cosas, y precisamente el éxito del modelo radica en centrarse, en tener una gente que sabe manejar muy bien esa situación en ese momento. Fíjese si es así, que por ejemplo en España de cada 100 familias a las que se entrevista dicen que sí aproximadamente 85, 86. O sea, ¿tanto? Sí. Y curiosamente, bueno, pues por ejemplo hay países como en América Latina, en Colombia, Argentina, que la tasa de negativas familiares puede ser de un 40, de un 50%. Sin embargo, esas personas cuando vienen a España y fallecen aquí, están donando exactamente al mismo nivel que los españoles. Es decir, que depende del tratamiento del médico que lo entrevista a la familia. Y un ejemplo mucho más claro, por ejemplo, los ingleses en Inglaterra, la negativa familiar es un 40%. Y sin embargo nosotros tenemos ya una experiencia en británicos que fallecen en España, que son segunda residencia o turistas, y la tasa de negativas familiares de los ingleses en España es solo un 9%. Es decir, donan mucho más en España que en Inglaterra. ¿Por qué?
Bueno, porque evidentemente se lo han pedido mejor y probablemente la sanidad española les ha tratado mejor que la británica, ¿no? Pero eso pone de manifiesto que el punto clave es ese momento y no lo que se hace realmente a lo largo de toda la vida, que es importante, pero que si uno quiere realmente que el sistema funcione tiene que centrarse mucho. De todas formas está la parte negativa, que es la que estamos comentando, pero hay una parte positiva todavía más importante, ¿no? Son esas cuántas personas se benefician de todos esos órganos que puede dejar un cuerpo. Pues fíjese que cuando hablamos de trasplantes hablamos de órganos, son riñón, hígado, pulmón, corazón, etcétera, también tejidos, eso es piel, huesos, córneas, ligamentos, válvulas y también la médula ósea, el cordón umbilical. Nosotros calculamos que desde que se empezaron los trasplantes en España se han beneficiado alrededor de 500.000 de españoles. Claro, eso es muy importante porque quiere decir que todo el mundo ha tenido algún ejemplo cercano. Así que menos de cada 80 personas, una ha sido beneficiada. Efectivamente, porque uno piensa siempre en el gran trasplante de corazón, de cara o cosas de estas, pero no, el trasplante realmente, bueno, por ejemplo, para tratar leucemias o tumores, es decir, sirve para muchísimas cosas. Y eso realmente ha contribuido mucho a mentalizar a la población, lo que decía antes, de hoy por ti, mañana por mí, porque realmente todo lo podemos hacer. Es que es verdad. Ahí sí que nadie engaña a nadie, es absolutamente cierto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, don Rafael Matesanz. La verdad es que es una tarea, como todas las tareas, nada improvisada. Es una tarea basada en la experiencia, una serie de principios, de ideas claras, que luego se va comprobando y se ha comprobado que funciona. La verdad es que las cifras que nos ha dado son absolutamente espectaculares. Sobre todo los cambios de mentalidad de la gente cuando cambia el sitio. Eso es chocante porque además cuando uno cambia de país tiende a recluirse en sí mismo, no a abrirse, salvo que se haya confiado, claro. Es que realmente lo que España ha aportado al mundo del trasplante, nosotros no empezamos los trasplantes, ni hemos sido grandes científicos en este tema. Lo que curiosamente ha aportado España, y nadie lo discute, es organización. Es decir, es lo que nosotros contribuimos al resto del mundo, Europa, América y prácticamente los 5 continentes. Les enseñamos a organizarse correctamente para tener más donantes y hacer más trasplantes. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena. Y bueno, pues, ¿qué tenemos hoy en televisión? Muchísimo entretenimiento. Por ejemplo, para los amantes de la Fórmula 1, a las 9:30 en Movistar Fórmula 1, Dial 47, el resumen del Gran Premio de Canadá. También hay series, Penny Dreadful, episodio 6 y baloncesto, la final de la NBA 2015 a las 2 de la mañana en Canal Plus. Nos ponemos la imagen en Canal Plus y escuchamos a Vicente Espítar. Pues sí, porque además con estos nada, no te enteras de nada. Y con Vicente, ¿cómo sufre Vicente? Viene por las mañanas. Qué equipazo, que es que no, pero qué equipazo de narradores, la verdad. Sí. Por la mañana os veo y digo, pero si José pareces el viudo de Nefertiti, pero hombre, por Dios, es que sufre cada canasta, que como no paran de meter canastas. Claro, efectivamente. En fin, una pausa y vamos con la receta. ¿De qué receta me has dicho que ha preparado Laura? Un crepe relleno de salmón con eneldo, una cosa muy, muy refrescante, muy de temporada. Qué fino. Es Radio.